Hola, soy Sergi Capdevila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos al programa número 18 de la segunda temporada de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. Y en este 18º programa, como decíamos, charlamos con el podólogo Alejandro Bayo para tratar una lesión temida, pero menos famosa que la fascitis plantar. Hablamos de la patología del tibial posterior. Además, os contamos la historia más propia de ciencia ficción de uno de los trail runners de la actualidad, el hispano-marroquí Zaid Malek. Nos podéis encontrar, como bien sabéis, en varias plataformas. Estamos en iVoox, estamos en SoundCloud, estamos en Spreaker y estamos en el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde, como sabéis, también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones de nuestros programas. También nos podéis encontrar en redes sociales. En Twitter somos @labolsacorredor, en Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor y en Instagram somos @labolsadelcorredor. Lo tenemos todo repasado y unas ganas tremendas de arrancar, así que nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Lesiones, por desgracia, hay de muchos tipos. Que afecten a los corredores también, pero quizás nos resultará más familiar citar los nombres de fascitis plantar o cintilla iliotibial. Estas dos dolencias son seguramente los dos fantasmas más oscuros del running, pero no los únicos. Con el doctor Alejandro Bayo, especialista en podología deportiva, tratamos otra dolencia también extendida y que debemos de saber detectar cuando sufrimos los primeros síntomas. La patología del tibial posterior puede derivar en un desgaste de nuestro tendón, en pie plano adquirido o en hiperpronación. De sus consecuencias, de cómo se puede desarrollar en caso de no detectarla a tiempo y de muchas otras cosas más, hablamos con el doctor Bayo. Saludamos a Alejandro Bayo, bienvenido a la Radio del Corredor, Alejandro. Hola Sergi, encantado de estar con vosotros otra vez. Hay una preocupación general por la fascitis plantar, quizás la patología del pie más famosa y más temida. Sin ir más lejos, aquí en la Radio del Corredor tratamos con usted hace unos meses el uso de plantillas. ¿Te hablo de usted o de tú? Que siempre hay esa duda y no sé la última vez cómo quedamos. Háblame de tú. Sí, pues eso, sin ir más lejos, aquí en el programa, Alejandro, tratamos contigo hace unos meses el uso de plantillas como mecanismo para evitar esta lesión. Esta vez vamos a hablar de las lesiones del tendón tibial posterior. ¿En qué consiste este tipo de dolencia? Bueno, el tibial posterior es un tendón que va por la parte interna de la pierna, desde lo que sería la rodilla, pegadito a la tibia, y pasa por dentro del tobillo y se va a enganchar, va a hacer su inserción en la zona del arco plantar, donde el arco es más alto, y va a tener mucha repercusión en la marcha y sobre todo en el despegue, en el control de la pronación del pie. ¿De qué forma cuando alguien viene a tu consulta, por ejemplo, se da cuenta rápidamente, te das cuenta tú de que sufre una tendinitis en el tibial posterior? Primero, el paciente cuando consulta te dice que le duele el tobillo. Sí. Cuando le preguntas cuál le duele el tobillo, le preguntas dónde, te comenta que le duele dentro, el tobillo por la parte de dentro y un poquito hacia abajo. Y en la palpación es un dolor tipo pinchacito, y la persona te dice, cuando estoy corriendo me noto que me va dando pinchazos muy levemente, sobre todo cuando estoy acabando el entreno o cuando me he enfriado, cuando he terminado el entreno. Y eso sería una primera fase de lesión que la concentraríamos más en la parte de la inserción, donde el tendón se engancha al hueso. Y podríamos empezar a hablar de una entesitis del tibial posterior, que es la patología conocida en las zonas de inserción de un tendón. Centrando el foco más en el running, en los corredores, es una lesión que iremos notando, según nos acabas de decir, también un poco de forma gradual, ese pinchacito con el paso del tiempo y la carga de kilómetros, o puede aparecernos más de repente, más de golpe. Mira, el tibial posterior va a tener un factor predisponente, que va a ser un pie plano, un pie hiperpronador, una persona con sobrepeso o muy grande, una persona muy grande, muy alta, muy corpulenta. Sí. Y
Y el dolor va a ser gradual, no va a venir un gran dolor de golpe, sino que lo que he comentado antes, ¿no? Una pequeña molestia, una sensación de, pues eso, de pinchacito, la persona pues va tirando, va haciendo ejercicios, vamos al fisio, nos descarga, vamos mejorando, y eso va a ser la fase inicial. Si esa fase no queda controlada, lo que puede pasar es que acabe pasando una tendinitis mayor y ya empieza a afectar al cuerpo del tendón. Eso te iba a preguntar, porque en caso de que notemos ese dolor ligero y dejemos pasar el tiempo y persista, que es lo lógico, si no se trata bien que persista, entiendo que el tendón puede llegar a perder su función de forma progresiva y acabar desembocando en algo peor, ¿no? Sí, exacto, es un tendón que nos va a dar una función de soporte del puente, del arco plantar, conjuntamente con el hueso y con los ligamentos. Si empieza a fallar el tendón, el puente se va a ir perdiendo y ya no solo vamos a tener una tendinopatía, sino que el pie también se nos va a deformar. Y es uno de los tendones en el pie que cuestan más de tratar. Una fascia plantar tiene múltiples tratamientos y conseguimos mejorarla. El tendón de Aquiles tenemos múltiples tratamientos y conseguimos mejorarlo incluso con cirugías, sí. Pero la disfunción severa del tibial posterior podríamos decir que es una patología grave del tobillo. Antes has citado el tema del pie plano adquirido. Háblanos de él. ¿Es algo que tiene más números de ir formándose también con el paso del tiempo? Hay varios estudios, de hecho, que aseguran que afecta incluso 3 veces más a las mujeres que los hombres. ¿Qué explicación tiene eso? Mira, cuando comentamos y decimos el pie plano adquirido del adulto, precisamente va adquiriendo el adulto el pie plano por faltas de función de los tendones y los músculos que le llegan al pie, y el más importante, como hemos comentado ahora mismo, es el tibial posterior. Entonces, puede ser una persona que ya tenga un pie plano de entrada, de pequeñito, sí, y que ha llevado plantillas y en algún momento se las ha quitado por comodidad, porque se ha cansado, por lo que sea, y continúe con ese pie plano, ese pie valgo, ese pie pronador. Hagamos deporte, incrementemos muchas cargas, hagamos entrenos, por ejemplo, ahora que está tan de moda las ultramaratones de montaña, parece que si no corremos ultras no somos corredores, ¿no? Pues todo esto en un pie plano, en un pie pronador, puede hacer que con años de entreno pueda provocar ese pie plano adquirido del adulto. ¿Y por qué más en chicas? Porque las chicas de entrada ya son más flexibles que los chicos, ya de entrada lo son. Y además hay un componente de chicas, mujeres que tienen bebés, en relacionando el bebé, aumentos de peso durante el embarazo. Luego del embarazo tenemos un parto. En el momento del parto también se segregan unas hormonas para relajar la pelvis para que se pueda dar a luz, y esa segregación de hormona también, que es una hormona, esa relaxina, va a condicionar, entre otras, pero va a condicionar que haya más elastificación de ligamentos y ese pie se vaya aplanando más. No es de extrañar que una chica que siempre ha tenido el pie bien, después de dar a luz, aumento de peso y aumento hormonal, el pie le ha empezado a salir juanetes, le ha empezado a aplanar. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el pie se va aplanando. Volviendo a la tendinitis, bueno, y sin marcharnos, porque está todo relacionado, ¿de qué forma va el profesional? En tu caso, vais a valorar la gravedad de la patología. Mira, la tendinopatía o disfunción del tibial posterior tiene 4 grados fundamentales. El primer grado es dolor. No hay impotencia funcional, el pie se levanta sin problema, es un poco doloroso al elevar, pero nos permite hacer prácticamente un entreno normal, pues no sea correr, hacer deporte con total normalidad. Cuando pasamos a un grado 2, el tendón ya empieza a tener una degeneración a nivel estructural. Cuando hacemos ecografía vemos que las fibras ya no son tan alineadas, hay un poquito de abombamiento, vemos líquido en la vaina, ¿vale? Luego pasaríamos, si no se corrige entre la fase 1 y la 2, que es la fase que debemos estar más encima y más en cuidado, porque si no curamos esta tendinopatía ya pasamos a un grado 3, que el tendón ya pasa a tener una tendinopatía crónica. Las fibras se destruyen, empiezan a haber roturas intrasustancia, que es roturitas del tendón por dentro, sí. Y ya cuando hacemos una prueba que es una prueba muy sencilla, de poner al paciente de puntillas,
Cuando lo hacemos con los dos pies, vemos que ya el talón cuesta un poco que entre para adentro, pero cuando ya lo hacemos solo con el pie afectado, ya vemos que la persona ya prácticamente no puede levantar el pie porque el tibial posterior no está funcionando. Ahí ya tenemos un grado 3, y si el pie ya va más a deformidad y el pie está muy deformado y vemos que el talón va para un lado y el antepié para el otro, ya estamos en un grado 4, el tendón ha perdido completamente la función y ya generalmente estamos hablando de cirugías, incluso de fijaciones a nivel de tobillo. Bueno, pues tenemos el diagnóstico hecho, aproximado del alcance de la dolencia, como nos acabas de detallar. Explícanos cómo se tratará en caso de que sea, por ejemplo, en caso de que sea leve, en caso de que se haya producido alguna rotura parcial o se observe algún inicio de insuficiencia del tendón, y bueno, pues en casos más extremos de que se haya producido una rotura total o que sea necesaria la cirugía, como has comentado, pues ondas de choque, plantillas, tratamiento mediante factores de crecimiento que vamos a aplicar en cada caso. Mira, lo primero, prevención, como no podría ser de otra manera. Evidentemente. Un pie plano, un pie que prona, una persona que nota que el calzado lo gasta o lo deforma más por la parte interna, sí. Es una candidata a hacerse un estudio de la marcha, porque a lo mejor en ese momento el pie no duele y no hay problema, pero el hecho de que el pie no duela no quiere decir que esté haciendo una función correcta, y ahí la prevención es, en el tibial posterior, es casi te diría que lo más importante de todo. Cuando estamos en una fase 1, en una fase de inicio de dolor que afecta a la inserción, que hablamos de una entesitis, la fisioterapia, antiinflamatorio, el trabajo, propiocepción, todo esto nos va a ayudar a que el tendón coja fuerza, porque como está sometido a mucha carga, necesitará coger un poquito de fuerza. Deberemos parar un poquito las cargas de entreno, y con el fisio y el recuperador físico pues podremos hacer un trabajo de que ese tendón deje de doler. Evidentemente, si hay un problema de caída de arco, porque el pie es así, porque es elástico, porque cuando se genera la carga el pie prona mucho y pierde toda la altura del puente, evidentemente tendremos que poner una plantilla de soporte, ¿vale? No nos servirá en muchos casos, y esto por eso es importante analizar, sí. No nos va a servir por ejemplo, una zapatilla para pronador o una zapatilla estabilizadora de la pronación. ¿Por qué? Porque el pie dentro va a pronar igualmente. Lo que va a hacer la zapatilla es sujetar que el talón no se vaya más para adentro, pero el arco lo va a perder igualmente. Entonces es importante, incluso si es un caso de una hiperpronación, acompañar con una zapatilla estabilizadora de la pronación y una plantilla que me soporte el arco, porque es lo más importante, que el arco no descienda, y así el tendón no va a sufrir. Cuando pasamos a la fase 2, que ya el tendón empieza a estar con una tendinitis, un poquito inflamadito, con un poquito de líquido, aquí van bien muchas técnicas de tratamiento. Entre la fisioterapia y la readaptación deportiva podemos introducir una electrolisis percutánea, EPTE, que es un tratamiento con una agujita de acupuntura, pinchamos ecográficamente dentro del tendón y damos estímulos eléctricos para dar analgesia y ayudar a que el tendón, pues sobre todo, quitemos esa parte de inflamación. Nos va a ir muy bien. Si además hay un componente de alguna pequeña calcificación o hay algún componente de que la persona no quiere agujas porque le dan fobia a las agujas, podemos tratar esa región con las ondas de choque. La onda de choque es un dispositivo, es como una pistola de aire comprimido, que lo que vamos es repartiendo golpes por toda la zona del tendón, inserción y todo el recorrido. Además nos da la posibilidad de tratar más distancia, dijéramos, no solo un punto localizado como pudiera ser con la aguja, y nos ayuda mucho porque también genera un efecto de cambio de estructura del tendón, de las fibras se vuelven a alinear, el colágeno se redistribuye y también sería una buena terapia. Siempre teniendo en cuenta, y repito, que si hay un problema de factor mecánico habrá que corregirlo con plantilla. Estamos hablando de dos cosas paralelas, porque a veces vienen pacientes y dicen, bueno, me duele el pie, le diagnosticas tibial posterior, una plantilla, pero además necesitas tratamiento. Y dices, pero con la plantilla va a ser suficiente, ¿no? A veces sí, a veces no. Con la plantilla es suficiente y a veces paralelamente hay que hacer un tratamiento. Claro. En cuanto a la fase 3, que el tendón ya está más tocadito y muchas veces vienen así, tenemos que ir a palabras mayores. Evidentemente la plantilla nos va a tener que sujetar, sí.
posiblemente si somos corredores vamos a tener que dejar de correr una temporada, porque el tendón tenemos que intentar recuperar al máximo, y aquí podríamos pasar ya a una fase un poquito más avanzada en tratamiento, que serían los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento, para los que no los conozcan, es el plasma rico en plaquetas. Sí. A través de una extracción de sangre del paciente se centrifuga y se separan el plasma del glóbulo rojo, glóbulo blanco, y dentro del plasma están las plaquetas, y dentro de las plaquetas están los factores de crecimiento. Cuando nos hacemos un cortecito, lo que nos tapa el corte y nos regenera la piel son las plaquetas y los factores que hay dentro de las plaquetas. Pues tienen un gran poder antiinflamatorio y un gran poder regenerador, y sería una herramienta por la cual podríamos ayudar, pinchando ecoguiado dentro del tendón en las zonas más lesionadas, a recuperar el tendón. Por ejemplo, en tendón de Aquiles tenemos grandes evidencias científicas de recuperaciones del tendón completamente. De hecho, tratamos deportistas de profesionales con tendinopatías de Aquiles con factores de crecimiento con un resultado muy bueno. El tibial posterior, que también va bien, siempre va a haber el componente mecánico y vamos a tener que ir con más cuidado. Y cuando pasamos a un grado 4, una fase avanzada de destrucción del tendón, posiblemente vamos a tener que hacer trabajo analgésico, de tomar antiinflamatorios, terapia analgésica de fisioterapia, láser, todo lo que no sea demasiado agresivo tampoco, porque el tendón tampoco lo va a recibir bien, con una buena plantilla. Y si no superamos esa fase de dolor, posiblemente el traumatólogo especialista en pie será el que deba realinear todo el bloque del tobillo y hacer seguramente una triple artrodesis para posibilitar que ese pie no pierda más la función, no pierda la estructura y quite dolor. Hay otro aspecto que has comentado y del que has hablado por encima, Alejandro, que es el de la hiperpronación. ¿De qué forma se puede producir este exceso de pronación y en qué lesiones puede derivar? ¿Te lo encuentras con frecuencia en la consulta? Sí, hay mucho pie que a priori estructuralmente es normal, sí, pero tiene un componente de elasticidad muy grande, y sobre todo una elasticidad muy grande en el antepié, porque muchas pronaciones se producen a través de unas insuficiencia llamamos a nosotros a que el primer metatarsiano, por ejemplo, sea muy corto, sí, o sea muy flexible, y cuando nosotros hacemos el momento de la carga para hacer la elevación del pie, esa carga no tiene suficiente fuerza, ese hueso, esa estructura, y el pie vence, y ahí es cuando se generan las pronaciones muchas veces. Entonces, parece ser que en la industria del calzado deportivo esto lo empieza a tener en cuenta y va compensando las zonas del antepié con unas cuñas invertidas para provocar que cuando yo levante el talón, o si voy de medio pie o de antepié, que sería una cosa a mejorar en cuanto a técnica de carrera en un problema de tibial posterior, ¿de acuerdo? Parece que algún modelo de zapatilla, no voy a decir marcas porque si no parecería que voy a hacer estamos haciendo promoción, pero bueno, si hay alguna marca o algún modelo, alguna zapatilla que trata especialmente bien esto, o que creas que tal, no creo que haya ningún problema tampoco, ¿eh? Hay algún modelo de ASICS y sí, quizá Nike y Adidas me matará, porque tampoco conozco todos los modelos claro, y Saucony, entre otras, no quiero desmerecer a nadie, pues sí que trabajan un poquito. Hay algún modelo que sí que trabaja un poquito este aspecto, y aquí el técnico especialista en calzado de la tienda es el que deberá de ayudar, y no solo hacer un estudio de pronación como se hace a nivel de cámara trasera, que todos vamos a pronar, sino derivar al profesional de la biomecánica del pie para que diga por dónde prona, qué tipo de calzado conviene, y ahí el profesional del calzado, el técnico especialista en esa marca, en esos modelos, será pues en base a este diagnóstico necesitas esta zapatilla o otra zapatilla. Eso sería lo adecuado y lo correcto. Entonces sí que es verdad que a través de un antepié muy elástico podemos pronar mucho, y eso va a provocar más hiperpronación. Volviendo al pie plano adquirido, algo también quizás bastante extendido entre corredores, ¿cuál va a ser la maniobra de actuación en ese caso una vez se detecta? Tengo entendido también que hay varias técnicas. ¿Cuál sería aconsejable usar según el grado o el estado de la lesión? Bueno, lo que hemos comentado antes, en función de cada grado tendremos el tratamiento más adecuado, pero el primordial será
controlar biomecánicamente ese pie y trabajar mucho la musculatura intrínseca, quiere decir la musculatura interna del pie, a través de ejercicios que fisioterapia nos va a recomendar. Entonces, por ejemplo, aquí toda nuestra estructura de trabajo que tenemos en la clínica, somos podólogos, somos osteópatas, hay fisios y cada uno va a asumir su parte de trabajo para dar al paciente esa respuesta, porque como hemos dicho antes, no solo va a ser una plantilla, sino va a ser una electrolisis cuando toca, o unos factores de crecimiento, o una tabla de ejercicios de propiocepción en Bosu, en tabla de Freeman, para ir fortaleciendo el gémero, para fortalecer el tibial posterior, para fortalecer la musculatura de los dedos. Eso va a ser vital. Y como hemos dicho, y no me canso de repetir, en cualquier patología de pie, la prevención es súper importante, porque el pie cuando nos duele es porque ya generalmente estamos en fase de lesión, y eso es lo que debemos evitar, que llegue a fase de lesión. Sí, pues con eso quería cerrar un poco el tratamiento de la lesión, el análisis, porque bueno, al final nos quedamos con eso, de todo lo que has dicho, la moraleja, que es como en la mayoría de las lesiones, que la prevención es la que va a ser la mayor cura, ¿no? Al final, y la mayor forma de evitar que aparezca esta patología en el tibial posterior. Nos acabas de decir algunas técnicas para ayudar a que el tendón esté bien, esté sano, que está en nuestras manos, en las manos de los corredores y corredoras, y sobre todo en nuestros pies, claro, para poder evitar que aparezcan estas molestias. ¿Qué tipo de ejercicios nos acabas de comentar, pero qué nos recomendarías hacer más allá evidentemente de ese estudio, de ese análisis de la marcha, que es recomendable hacérselo todos, ¿no? Mira, cabe decir que en toda patología de pie puede haber un componente biomecánico, pero puede haber un componente de sobrecarga de entreno también. Claro. Y puede haber un componente traumático. Yo puedo tener un tendón de Aquiles que esté perfecto y en un entreno de subida, de fuerza, tenga una rotura espontánea del tendón. Eso puede pasarnos. No tenemos que tener miedo, pero nos puede pasar. Eso hay un porcentaje de tendón de Aquiles que se puede romper espontáneamente sin hacer nada más que un ejercicio normal y sin tener patología previa. Eso no lo podemos saber. Eso podemos hacer un estudio y podemos intuir que podemos una biomecánica bien o mal, o hacemos ecografías, resonancias y podemos ver el tendón y que luego se lesione. En la fascia plantar nos puede pasar lo mismo. Hace poquito un chico que estaba perfectamente, iba por la calle, fue a pasar la carretera, venía un coche, aceleró y se rompió la fascia plantar. Tampoco sabíamos cómo estaba esa fascia plantar, pero a él no le dolía el talón. Quiere decir que cualquier patología puede ser momentánea o traumática. En el caso del tibial posterior, que de hecho la entrevista de hoy tratamos concretamente de esta, el factor mecánico es el principal. Por lo tanto, estudio de la marcha, propiocepción. Yo a todos mis corredores, todos deportistas que vienen a la consulta, haces propiocepción. ¿Qué es? La propiocepción son trabajos de equilibrio, son trabajos de fuerza. Hay que hacerla, porque eso nos va a dar estabilidad al pie, musculatura en el pie, que no podemos perder. Es como la columna. Cuando hacemos trabajos de core, trabajos de pilates, trabajos de fitball, trabajos de Bosu, todo lo que hacemos trabajar es mucho la columna, ¿no? Porque si la musculatura de la columna la perdemos, tenemos problemas lumbares, tenemos hernias discales. La prevención en columna será un tratamiento de hacer una buena tabla abdominal, hacer un buen trabajo muscular pues con el pie igual. Tenemos que hacer un buen trabajo previo y no solo ir a correr. El ir a correr está muy bien, hacer entrenos de calidad, series, fuerza, está muy bien, pero hay que incorporar muy, muy, muy importante la propiocepción. Y eso va a ser un componente vital. Biomecánica, ver que nuestro pie va bien, ver que nuestros ojos van bien, ¿verdad? Y luego un poquito de propiocepción a la semana, un par de veces a la semana, intercalado con los entrenos de 10 minutos, 15 no más, podría ser muy, muy recomendable. Bueno, pues Alejandro Bayo, podólogo del Centro de Estudio del Pie, Alejandro Bayo, que podemos encontrar en la Rambla San Sebastián 35 de Santa Coloma de Gramenet. ¿He dicho bien, Alejandro?
Sí, estupendo, perfectamente. En Barcelona, además tienes una web muy interesante, www.alejandrobayo.com. Ahí pues se puede ver desde el contacto de la consulta a noticias relacionadas con el tratamiento de lesiones en el pie y demás. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado este rato en la Radio del Corredor, y la verdad es que la sensación es que cada vez que hablamos contigo también tenemos un poco más controlado, sobre todo en el tema de la prevención, el tema de las dolencias que puede sufrir el corredor, que al final es el gran fantasma, ¿no? Bueno, yo agradecido de que cuentes conmigo y encantado de explicar cosas del día a día para ayudar. Al final los profesionales sanitarios estamos para ayudar a la persona, para tratarles y también para prevenirles. Entonces, un placer como siempre, y cuando me necesites que te cuente alguna cosa, tú me llamas. Para Zaid Malek, poder correr en libertad por la montaña sin pensar en nada más ha sido una auténtica odisea. Es uno de los mejores trail runners nacionales de la actualidad y hace unos días se clasificó para disputar el Mundial de la modalidad en Portugal. Descubrió su don para correr en España y pronto tanto él como su entorno se dieron cuenta de que tenía algo especial. Mejoró y empezó a codearse con los mejores, hasta que se encontró con la barrera de la nacionalidad y del permiso de residencia. El pasado 5 de octubre era la fecha límite para que abandonara el país, pero la presión popular hizo que finalmente, y tras 12 años en España, pudiera residir en el que es su hogar. Zaid nos cuenta su historia y nos habla de mucho más. Saludamos a Zaid Malek. Bienvenido a la Radio del Corredor, Zaid. Hola, buenos días. Tu historia, Zaid, seguramente daría para escribir una de las autobiografías más extensas del mundo del deporte. Has vivido de todo, has trabajado de todo, pero parece que la tranquilidad y el poder dedicarte a tu pasión no te han llegado hasta ahora, ¿no? Hasta los 35 años no has podido por fin saborear, ¿no?, esta tranquilidad. De verdad que, pues, si ves atrás y ves las cosas que hemos pasado y lo he pasado y las cosas que he hecho, pues de verdad que acabo de llegar al fruto, como dicen, que del trabajo que hemos hecho, pues nunca sea tarde, pues siempre lo bueno cuando llega, pues no es tan tarde, no se parece tan tarde, pero bueno, sí, de verdad que una historia para escribirla en no sé. Yo si quieres me puedo hacer cargo de escribir la novela de tu vida. No me importaría a mí escribirla, ¿eh? Pues de verdad que sí, pues ya, bueno, además, tenemos la mitad, por lo menos, la mitad ya tengo un libro escrito por Ana Comet. Y yo creo que hay que escribir segunda parte, seguro. Hay material. Oye, además Zaid, esta entrevista llega en un momento muy oportuno, porque hace apenas unos días te ganaste ser internacional con España por primera vez. Por fin podrás cumplir el sueño, ¿no? Sí, de verdad que ya se lo he dicho el otro día, ya por fin tengo una medalla oficial para mí y además ya conseguir competir con selección española en el Mundial en junio, pues de verdad que era mi sueño objetivo del año y ya conseguido, pues no esperaba esto tan rápido. Porque Zaid, cuéntanos qué tal fue la carrera el otro día en Murcia, si no me equivoco. Fue en Murcia, ¿verdad? Sí, en Murcia, en Alberca. De acuerdo, cuéntanos un poco cómo fue esa carrera en la que acabaste primero y te ganaste tu plaza para participar en el Mundial. Estás en un momento de forma espectacular, además, ¿eh? Sí, de verdad, pues la carrera pues era una carrera que
que tiene de todo, aunque han dicho que es rápida, pero tiene algunas subidas que pican. Y el recorrido entero creo que lo hice en tercer positivo hasta el kilómetro 21. Sí. Ahí donde digo, pues voy a destacar aquí porque los dos que van delante, el andaluz Luna y el Juan Javier, Sí. y bueno, ahí van tirando desde el principio y yo digo, pues la carrera es muy larga y tengo que reservarme un poco y reservé hasta el kilómetro 21 y apreté un poco otra marcha, cambié un poco la marcha y ya a partir de ahí solo hasta la meta. Porque, Zaid, tengo curiosidad. Hasta ahora, las carreras en las que participabas en España, en las puntuables, ¿no? Digamos, las oficiales, no podías obtener medalla, ¿no? Ni podías ganarte plazas para campeonatos internacionales. Me imagino que todo eso tiene que ser muy frustrante, ¿no? Sí, de verdad que, bueno, ya de llevar tanta medalla así y ganar tantos campeonatos de España, por ejemplo, en Navarra, en Lerida, que se ha quedado la medalla para el segundo, ya, pues de verdad que bueno, me da un poco de rabia de que estoy ahí, pero no puedo tener esta medalla, pero pensando en otro lado que no eres español, que esas cosas se lo llevan los españoles y ya está. Pues ya me pasa un poco pero pensando en la medalla y pensando en el nombre, pues de verdad que me da un poco rabia de ganar una cosa y no lo llevo. Bueno, Zaid, tu historia la conoce, es bastante conocida ya, pero para todos aquellos que no conozcan a Zaid Aid Malek y que se estén extrañando ahora mismo de que te pregunte por qué no te podías colgar las medallas, y un poco para aquellos que aún no sepan cuál es tu trayectoria, digamos, volviendo a tus inicios, explícanos de forma resumida un poco la cronología de tu vida, digamos. Naces en un pueblo pequeño de Marruecos y a medida que creces, pues te das cuenta de que allí tienes pocas oportunidades, ¿no? De verdad que, pues, yo soy de montaña. Mis padres viven en la montaña y sí. Nací en la montaña en 3000 y de verdad que ahí es otra vida y, bueno, una vida de pastor, pero muy, muy diferente del resto del mundo. Y yo creo que desde ahí nos da toda la fuerza de que acostumbramos tantas cosas que nos pasan ahora en este mundo. Y pues bueno, sí, en la montaña siempre hay, bueno, sí, siempre hay alegría, que no tienes nada, pero tienes todo. Pues ha sido así mi infancia en la montaña y, ¿sí? Y que pues hasta los 14 años estaba subiendo y bajando la montaña con las cabras de mis padres y Sí. Y ha sido una vida de, pues, bueno, no sabemos nada, no vimos nada y entonces alegramos con lo que tenemos. Y decides sobre esa edad, una noche vieja, si no me equivoco, intentar buscarte la vida en España, ¿no? Pasar a España. Sí, al final pues ha sido como una sorpresa y va desde bueno, antes de terminar el estudio fui a trabajar para poder ayudar a la familia Sí. Tenía 18 años y fui a trabajar en una obra en Casablanca y después me llevaron a Rabat y en 2006, final de 2006, decidí a dar una vuelta en Tánger y me convencieron mi primo y mi hermano que vengas a Tánger, que
que puedes pasar, que estamos intentando a pasar a España y tal, y digo, pues voy a hacer una vuelta ahí y ver cómo estáis y cómo pasáis, nada más, y no quiero pasar porque estaba trabajando y no quiero arriesgarme. Y entonces llegué a Tánger, pues la primera vez que intenté, pues no hay otro intento y hasta España. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudiste pasar, Said? Bueno, sí, estaba mi primo abajo, estábamos viendo desde arriba en unos escalones y estaba mi primo abajo y se metió abajo de un camión y empezaba a llamarme, ven. Y digo, a ver, voy a bajar a ver qué le pasa. Y bajé y dice, métete ahí, y metimos los dos pues hasta Algeciras. Y entonces llegas a Algeciras y poco a poco pues vas intentando ganarte la vida en España y es en Andalucía donde descubres que se te da muy bien correr por la montaña, ¿no? Llegué a Almería trabajando en invernadero, trabajando en cualquier cosa y terminé jugando al fútbol un poco, pues trabajaba hasta terminar el trabajo y iba a jugar al fútbol. Me gusta siempre hacer algo de deporte. Claro. Y cuando me ven así, me fichan ahí jugando con un equipo en Almería y me ven corriendo. Además me llamaban Ferrari y ya se cambió el nombre de Zaid ahí en el equipo. Y pues en un día había un chico que estaba entrenando para la media maratón de Almería 2008. Sí. Y me dijo que te vengas a correr, que te ve corriendo bien y tal, si quieres entrenar a la media, que dentro de 15 días vamos a hacer la media. Y digo, pues no lo voy a cambiar. Pues empecé a entrenar otra vez y en la media fui con ellos y hice 1 hora 26, si no me equivoco. Entrenando 15 días llevabas, corriendo. 15 días, sí. No está mal, Y la primera media maratón que hago. Yo llevo más de 2 años y de momento no bajo de hora 30, O sea, para comparar un poco. Pues, y la gente ven el tiempo y tal, y ven que me preguntaron cuánto entrena, tal, y me fichó un equipo ahí en Almería y al final me empiezan a llevar a las carreras cortas del pueblo y tal, y iba siempre en podio, tercero, segundo, primero, y a partir de ahí ya decidí a cambiar, a dejar el fútbol y correr un poco. Y un día me llevan a la temporada de aceituna en Baena, en Córdoba. Sí. Y ahí empecé a entrenar con los chicos y en la montaña, y me recuerdo todo de la infancia. Y digo, aquí donde me gusta y aquí donde me llama a hacer el deporte que me gusta. Y empecé a entrenar, empecé a hacer las carreras ahí alrededor de Córdoba y ganaba con diferencia y pues me llamaron los de selección andaluza y me llevaron, de 2012 me llevaron con ellos a hacer la temporada de Copa de España. A todo esto, Zaid, tú empiezas a competir ya de forma más oficial, bueno, no oficial, pero sí de forma más seria, digamos, pero te ves obligado a seguir trabajando porque, claro, tú al final no tienes la nacionalidad y para tener el permiso de residencia necesitas unos días, unas horas trabajadas, ¿no?
Perfecto, que te dan residencia, pero tienes que tener 6 meses de trabajo cotizada y entonces tienes que trabajar sí o sí. Entonces, aparte de eso, tengo que trabajar, trabajaba y buscaba la vida. Cuando termina el trabajo en este lado, voy a este lado para conseguir ese 6 meses. Y ahí es cuando a medida que vas compitiendo más y entrenando más, es más complicado compaginar ese entrenamiento con todas las horas que tienes que hacer de trabajo y que necesitas para poder seguir en España, ¿no? Sí, bueno, aparte de eso, te complicas la vida cuando piensas, cuando vas a una carrera o entrenar mismo, vas pensando que cómo voy a conseguir estos días y ya solamente no estás entrenando para la pierna, sino mentalmente también. Claro, sí. Y eso al final es algo que hasta hace poquito, ¿no? Hasta este pasado mes de noviembre o diciembre creo que fue, no consigues esa parte mental, esa preocupación mientras entrenas, quitártela de la cabeza, ¿no? Sí, de verdad que hasta el 30 de noviembre no iba pensando solamente, bueno, vamos a seguir lo mismo y tal, y de verdad que iba siempre pensando en lo mismo y cuando ya lo conseguí, de verdad que me quité una montaña que pisa en la cabeza tremenda. La verdad es que, Zaid, fue impresionante ver cómo durante los meses previos, ¿no?, a que por fin obtuvieras esa nacionalidad, personalidades del deporte y prácticamente todo el mundo del trail se volcó, ¿no?, para presionar por tu situación. Kilian Jornet, Luis Alberto Hernando. Imagino que eso, en momentos tan duros, también te da una motivación, ¿no?, un extra, ¿no? Sí, de verdad, es que por eso, a lo mejor por eso he elegido este deporte, porque gracias a ellos, porque sin ellos seguramente algún día me tiré la toalla, si no fuera por ellos y de verdad que es muy, muy duro llevar estas cosas durante un tiempo largo, pero claro, cuando tienes a la gente te animan de todos lados y entonces el escalón que te falta para seguir, pues te lo dan y sigues para adelante. Zaid, te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas cómo hubiera sido tu vida si hubieras decidido quedarte en Marruecos, si no te hubieras puesto debajo de ese camión hace ya, creo que más de 14 años? ¿Crees que hubieras descubierto ese don que tienes, ese talento por correr, por el atletismo? Pues sí, imposible. Ahí imposible, porque vivimos en un sitio que nadie ve lo que valoramos y yo creo que en Marruecos, en el Atlas, todavía hay gente ahí con potencial tremendo, pero no les ve nadie, y yo creo que me va a pasar lo mismo si me quedo ahí. ¿Cómo crees que hubiera sido tu vida ahora mismo? ¿Qué estarías haciendo, Zaid? ¿Cómo crees que hubiera ido? Obrero, seguro, sigo conduciendo la grúa de la obra. Yo creo que estaré ahí trabajando lo mismo. Ahora mismo te dedicas exclusivamente a correr. Estos meses ya estás solo dedicándote a entrenar y a competir, Zaid. Sí, de verdad que ha sido por la suerte que me encontré una marca que ha puesto por mí, una empresa se llama Jimby Fresh, Jimby en Cartagena, una empresa de verdura y fruta. Pues nunca se sabe cuando te viene algo bueno, pues sí. Me acaba de llegar y gracias a ellos que confían en mí, estoy súper contento.
Zaid, muchos como tú siguen abandonando sus países de origen para buscarse un futuro mejor, ¿no? Y un porvenir lejos de su tierra de nacimiento. Los que tengan suerte conseguirán traspasar la frontera y de estos serán muy pocos, ¿no? Al final los que lograrán estabilidad. ¿Crees que esto tiene solución, este fenómeno, estas migraciones, digamos? Bueno, yo creo que, sí, no quiero entrar mucho a esas cosas, a la política, pues sí. Cuando uno busca una vida mejor, yo creo que merece la pena darle oportunidad, pero pues arriesgar también a morir en el mar es una cosa muy dura. Cuando ves a alguna patera con 40, 50 gente hundida, pues piensas, ¿para qué? ¿Para qué? Que todos somos iguales y vamos a morir todos. Dices que esa tierra, igual que esa tierra, no voy a arriesgar y tal, pero cuando ves realmente que el cambio que ha hecho un riesgo que nunca he pensado arriesgarme en una patera. Sí. Bueno, he venido en un cambio, para mí seguro más que en patera, pero de verdad que yo lo que digo siempre, que uno busca una oportunidad y sabe que va a lograr algo mejor, yo creo que merece la pena darle oportunidad. Poniéndonos un poco más románticos, en tu caso, Zaid, ¿qué te aporta la montaña? ¿Qué sientes corriendo y qué has descubierto en la montaña? Bueno, descubierto no sería el verbo, porque como nos has contado, desde muy pequeñito te pasabas los días en la montaña, muchas veces tú solo con las cabras de tu familia, ¿no? Y ahí es cuando realmente entraste más en contacto con ella, ¿no? Sí, de verdad que, sí, la montaña siempre es mi inicio de juego, como aquí con iPhone o con tablet. Para mí, sí. Era mi tablet y mi iPhone. Y de verdad que es una vida pura y te da a vivir, te da la vida. Así. Es que no necesitas nada más. ¿Cómo ves ahora tu horizonte? ¿Cómo ves la temporada? ¿Qué objetivos tiene Zaid Aid Malek? ¿En qué momento te ves? ¿Crees que puedes aún mejorar más tus registros? ¿Qué objetivos te marcas? Bueno, los objetivos son muchos, pero ya he conseguido uno, que es estar con selección española vistiendo la camiseta roja. Sí. Después a darlo todo, yo quiero estar ahí en el podio con ellos con la medalla de oro, y eso para mí es un sueño muy grande, pero yo creo que está cerca. Y después ahí voy a seguir haciendo la Copa del Mundo de esquí, de skyrunning, digamos. ¿Sí? Y este año, como ve que estoy muy bien, pues yo creo que el objetivo es estar en el podio otra vez en la Copa del Mundo. Bueno, pues a ver si puedes lograr todo esto que te marcas. Volviendo al tema del Mundial, que nos decías que es el primer gran objetivo, el gran sueño cumplido, de los muchos que seguro que están por venir. La carrera es en junio, es en Portugal. Cuéntanos un poco de qué va la competición y cuántos corredoras y corredores españoles habrá en Portugal el mes de junio. Pues el mes de junio, en esa carrera misma de hoy aquí en Reventón están los demás que están peleando por la plaza, por ¿sí? 3. Yo creo que quedan 3 plazas para conseguir, y hay varios corredores que vienen aquí a pelear por esa plaza.
y yo creo que llevará 8 corredores y 8 corredoras y estarán en un total de 16 corredores y no sé, pues yo creo que bueno, el mundial va a ser esperamos va a ser español otra vez y yo creo que a nivel que estamos viendo ahora en corredores yo creo que lo vamos a conseguir. Eso te iba a decir, porque el año pasado en Castellón, en Peñagolosa, España, bueno, la participación de España fue un éxito rotundo. ¿Qué tiene el trail running español que está a este nivel tan alto? Pues tiene los mejores corredores, como digamos que son muchos y yo creo que de dedicarse a correr así ha sido el trail en España con corredores con potente y yo creo que eso de montaña también, que mucha gente corre más que nosotros, pero cuando le metes a la montaña, pues ya se le cuesta porque, por ejemplo, he visto que siempre he visto a los americanos corriendo y sí, digo, pues ¿quién va a ganar estos? Y cuando meten a la montaña, vienen a Europa aquí, pues no hacen nada, pues sí, les cuesta. Por último, Zaid, ya antes de despedirnos, una vez lograda la nacionalidad, el sueño del debut internacional con España, que se producirá en este Mundial del mes de junio, ¿qué sueños te quedan ahora por cumplir? Para empezar, me imagino que vas a quedarte en España, pero ¿qué sueños tiene Zaid Aid Malek? Bueno, sueño muy grande, muy importante, siempre ser feliz y quedarme con lo que tengo. Pues Zaid Aid Malek, muchísimas gracias. Estamos encantados de que nos hayas contado aquí en la radio del Corredor tu historia y bueno, te seguiremos muy de cerca lo que vayas haciendo en las competiciones venideras porque estás a un nivel muy alto y estamos seguros que vas a seguir creciendo. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de la entrevista. Hasta aquí un programa en el que hemos profundizado en una lesión bastante extendida y que debemos conocer. Con el podólogo Alejandro Bayo la hemos desgranado y estamos preparados para ponernos en alerta ante el menor indicio. Además, Zaid Aid Malek nos ha explicado en primera persona la odisea que ha tenido que pasar para residir en España. A sus 35 años es uno de los trail runners de referencia y un ejemplo de perseverancia. Para terminar, precisamente de perseverar hablaba en esta frase en forma de arenga el político escocés Walter Elliot. La perseverancia no es una carrera larga, son muchas carreras cortas, una tras otra.